Que el día 20, o sea, pasado mañana, se celebrase un pleno ordinario y la semana próxima, el día 27, se celebraría otro pleno que, como es preceptivo por la fecha, sería el del debate de totalidad de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2012, presupuestos que no se han presentado y ha vencido ya el plazo para la presentación en la Cámara y, por tanto, no se celebrará ese debate de totalidad. Está suspendido sine die porque no tenemos siquiera fechas en las que puedan llegar los presupuestos a la Cámara. Yo tengo que decirles que con 48 horas de antelación se nos anuncia que se suspende un pleno, se celebra una mesa para debatir la suspensión o no de ese pleno, pero en principio decirles que minutos antes de la celebración de la mesa el grupo parlamentario ya tenía noticias de que no se iba a celebrar, dada parece ser la confirmación de la asistencia del propio presidente de la Asamblea a la presentación del campus de excelencia. Por tanto, la celebración de la mesa ha sido una pantomima, un paripé. Entendemos que es una decisión arbitraria que se reviste de legalidad celebrando esa mesa, donde, por supuesto, se tiene el apoyo de Izquierda Unida, que siempre suele ser cómplice en todas estas situaciones de excepción que estamos viviendo desde que se inició el periodo de sesiones. Yo decía esta mañana en la Junta de Portavoces que la excepción se ha convertido en la norma y que la democracia son normas, pero también son formas, son procedimientos, mucho más en un Parlamento en donde todo, absolutamente todo, está reglado. Hay cuestiones de fondo que no son más que la de llevar los asuntos del pleno del día 20 al pleno del 27 para tapar esa falta de presupuestos para la Comunidad Autónoma para el año 2012, que tiene un calado importante para toda la sociedad extremeña y que se han buscado también argumentos un tanto peregrinos para justificar la no presentación de los mismos. Miren, hay una estrategia nacional que todo el mundo conoce, porque la están utilizando todos los presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular, diciendo que el Gobierno de España no ha entregado a las comunidades autónomas la previsión de la participación de los ingresos del Estado a las comunidades autónomas y, por tanto, las comunidades autónomas no pueden confeccionar sus proyectos de presupuesto. Algo, por cierto, curioso, puesto que el consejero de Economía y Hacienda en el pasado pleno, a preguntas de mi grupo, afirmó no se van a presentar, pero eso sí, por supuesto, los tenemos confeccionados. Él decía que estaban hechos. Yo tengo que recordarles que los presupuestos son eso, una previsión, un supuesto previo y que además, desde el día 28 de julio de este mismo año, vía fax y 3 días después por correo, una vía más oficial, se entregó por parte del Gobierno de España a todas las comunidades autónomas esa previsión de la participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado. Por tanto, es falso. Las comunidades autónomas del Partido Popular no van a presentar presupuestos hasta que no pase el 20 de noviembre, porque no quieren enseñar sus cartas. Se plantean incluso poder gobernar con unos presupuestos prorrogados, que no es otra cosa que no mojarse, que no enseñar las cartas de los recortes que ya estamos conociendo en otras comunidades autónomas ante el revuelo, las manifestaciones, las convocatorias, las protestas sociales que están planteando esos recortes en asuntos básicos de nuestro estado del bienestar. El Partido Popular ha puesto en marcha una estrategia que es la de no mover absolutamente nada hasta que no pasen las elecciones generales del día 20 de noviembre. Si eso es así, si vencido el 31 de diciembre se prorrogasen los presupuestos, esto supone una situación muy grave para la sociedad extremeña, para las empresas, para los colectivos que están esperando qué va a pasar el año próximo con las ayudas a las empresas, las ayudas a los emprendedores, los autónomos, las residencias, las guarderías y qué va a pasar con el empleo. Uno de los asuntos que iba en este pleno el día 20, impulsado por el Grupo Socialista, era precisamente la solicitud al Gobierno de la Junta de Extremadura de un plan de empleo social, precisamente para paliar la situación de aquellas familias que ya no tienen ningún tipo de ayuda y que, como saben, ha sido contestado continuamente por el Gobierno de la Junta. Ha habido incluso algún conato de decir que sí, pero rectificado
rápidamente. Queríamos hablar de empleo porque la situación requiere hablar de empleo. No en balde, desde que llegó el Gobierno popular a la Junta de Extremadura, estamos contabilizando 80 parados al día. Es una situación insostenible y el mes de octubre será un mes también malo para el empleo. Pues bien, se pospone hablar del empleo. Lo último siempre es el empleo. Iba a ser lo primero, pero lo último siempre es el empleo. Ahora se pospone del 20 al 27, pero no presentando los presupuestos de la Junta de Extremadura, se pospone sine die. Hoy se presenta, hoy se firmaba, ese era el anuncio, el famoso Plan 3E por parte del Gobierno de la Junta con los sindicatos, con los agentes económicos y los agentes sociales. En definitiva, no se ha hablado de cantidades, no sabemos qué va a pasar porque no hay presupuestos de la Junta de Extremadura. Por tanto, es todo una estrategia para tapar esa irresponsabilidad de no presentar los presupuestos. Se está atendiendo a las indicaciones que marca el señor Rajoy, se está al servicio de intereses electorales del Partido Popular. No es cierto que se atienda al interés general, como manifestaba esta mañana el presidente del Parlamento, diciendo que se pospone el pleno del día 20 porque hay que asistir a la presentación de los campus de excelencia en Madrid y que eso obedece al bien y al interés general de Extremadura, como pasó con la Feria de Zafra. Por eso les decía que en esta legislatura la excepción se ha convertido en la norma. Nunca había pasado en la Asamblea de Extremadura, nunca, y entiendo que es una falta de respeto a la institución y al trabajo de los parlamentarios y a las parlamentarias. Por tanto, no se va a hablar de empleo, que era la intención y era el objeto fundamental del pleno que debía haberse celebrado pasado mañana. Veremos si el día 27 nos permiten hablar de empleo y nos permiten hablar de la política de personal también, que es algo que están esperando miles de extremeños y extremeñas, con una comparecencia de la consejera de Sanidad y Asuntos Sociales, que, por cierto, se había cerrado con un pacto entre parlamentarios, un pacto entre damas y caballeros, para este pleno del día 20.